Bienvenidos sean a este su canal, Cuentos en la Oscuridad. Hoy te traigo un nuevo video con 3 relatos de terror que no te dejarán dormir esta noche. Si tienes algún relato de terror, mándalo a mi correo y lo más seguro es que este salga en el próximo video. Muy bien, apaguen las luces, que aquí comienzan los Cuentos en la Oscuridad. La siguiente historia me la mandó un suscriptor, pero quiso quedar en el anonimato. Le llamaremos Juan y a su amigo Carlos. Muy bien, este es su relato. Corría el año 2014 y unos amigos invitaron a Juan para echar unos tragos en casa de uno de ellos. Este grupo de amigos empezaron a tomar, platicar, hacer juegos. Ya al pasar la noche, algunos de ellos se quedaron dormidos y otro grupo más seguía en la fiesta. Pero estos ya se habían quedado sin alcohol y sin cigarrillos. Entonces, Juan le dijo a su amigo Carlos que lo acompañara para conseguir más alcohol y cigarrillos a una tienda de esas que están abiertas 24 horas. Carlos decidió acompañarlo. Como no estaba muy lejos la tienda, decidieron irse caminando. Juan cuenta que eran pasadas de las 2 de la madrugada y por supuesto a esa hora las calles están vacías. Cuando iban caminando se encontraron con una muchacha muy hermosa que traía un vestido rojo entallado que dejaba ver muy bien sus curvas. Esta muchacha se estaba fumando un cigarrillo. Cuando Carlos, el amigo de Juan, se le ocurrió hablarle. «Hola, ¿cómo estás?», dijo Carlos. La muchacha respondió con una sonrisa. «Bien, gracias». Y Carlos dijo: «Estamos echando tragos en casa de un amigo. ¿No te gustaría acompañarnos?». La muchacha puso la mano en el hombro de Carlos, diciéndole: «Claro que sí, guapo». En ese momento, Juan decidió dar unos pasos atrás para que su amigo Carlos terminara de ligar bien con la muchacha. Mientras Carlos seguía tratando de conquistar a esta joven, Juan volteó la mirada al otro lado de la calle. Pero, cuando regresó la mirada, Juan asegura que vio claramente cómo la mujer ya no tenía pies, sino patas de cabra. Con mucho miedo, Juan jaló a su amigo Carlos del brazo, gritándole: «¡Corre, corre!». Y por la manera en que Juan gritó y lo jaló, Carlos corrió, pero no entendía bien qué pasaba. Cuando avanzaron unos metros, Carlos volteó a ver a la joven con quien platicaba y dicen que vio que tenía una horrible cara de caballo. Sin pensarlo 2 veces, los dos corrieron a toda velocidad hasta regresar con sus amigos. Juan cuenta que para él fue una experiencia tan aterradora que prefiere ya no salir tan de noche. Por su parte, Carlos agradece a su amigo Juan que lo haya jalado ese día, porque de no haber sido así, no sabe qué pudo haberle pasado. Hace muchos años, cuando yo era joven, trabajaba en una fábrica de juguetes. Ahí conocí a una amiga llamada Carla. Carla y yo nos hicimos muy buenas amigas. Llegamos a confiar muy bien la una de la otra. En una ocasión, me platicó algo muy inquietante. Pues, me contó que hace algunos años atrás, sus padres decidieron remodelar la casa
ampliaron un cuarto e iban a levantar una barda. Carla cuenta que antes de todo eso, su casa era normal. Nunca había experimentado cosas paranormales. Pero, para hacer la barda, en su casa tuvieron que rascar la tierra para hacer los soportes de la barda. Mi amiga Carla dice que cuando estaban rascando, encontraron los restos de una persona. Se sorprendieron mucho ante tal descubrimiento. Pero uno de los mismos trabajadores de ahí les recomendó a los padres de Carla que no dijeran nada a la policía, ya que perderían mucho tiempo en lo que vendrían a llevarse los restos, en lo que identifican y en lo que interrogan para deslindar responsabilidades. Así que los padres de Carla tomaron esa decisión de no decir nada. Solo lo enterraron ahí, en su jardín, sin que nadie se diera cuenta. Pero, a partir de ahí, se empezaron a manifestar cosas paranormales. Carla me dijo que claramente se veía una sombra pasar en el jardín. También, algunas macetas amanecían rotas. Y a veces se escuchaba el lamento de alguien. Carla me contó que afortunadamente todo esto solo pasa en el jardín y nunca se manifiesta dentro de su casa. Sus padres nunca hicieron nada al respecto, y claro que al principio se asustaron mucho, pero al pasar el tiempo se acostumbraron a convivir con este ente. Cuéntame, ¿tú te acostumbrarías a vivir con algo así en tu jardín? Déjame tu comentario. Esta historia la escuchó mi mamá hace mucho tiempo, por lo que no recuerda muy bien de dónde es esta historia. Resulta que hace muchos años, en algún pueblito, se le aparecía a los hombres una joven muchacha que quería que le ayudaran a completar una manda que tenía que cumplir. Se dice que esta joven era delgada, simpática y de baja estatura. Según la muchacha, para ayudarla a cumplir su manda, tenían que cargarla en la espalda y llevarla hasta la iglesia del mismo pueblo. Ella a cambio prometía dinero o hasta te podías casar con ella. Pero la condición era que no voltearas a verla, pasara lo que pasara, escucharas lo que escucharas, no voltearas. Se cuenta que a un muchacho que le tocó vivir esto, aceptó ayudarla a esta joven a cumplir su manda. Ella le dijo: confía en mí. Sin importar lo que escuches, no voltees. El joven aparentemente se enamoró a primera vista de la joven y quería casarse con ella tras cumplir su manda. Pero nunca vio venir lo siguiente. Resulta que el muchacho llevaba a la joven cargando en su espalda. Pero conforme fue avanzando, sintió que empezó a pesar más y más. Y luego el muchacho empezó a escuchar ruidos extraños. Después empezó a sentir una respiración horrible que aparentemente no era humana. Esto empezó a asustar mucho al muchacho, que no aguantó más y volteó a ver qué era, llevándose una gran sorpresa al descubrir que ya no había una joven muchacha. Estaba cargando a un monstruo con una horrible cara, dientes grandes y unas grandes garras. Por supuesto, el muchacho corrió tan fuerte como pudo, dejando atrás a lo que eso hubiera sido.
La gente cuenta que a varios hombres se les ocurrió lo mismo, pero ninguno de ellos pudo llegar hasta la iglesia. ¿Tú qué crees que haya sido eso? Déjame tu comentario. Muchas gracias por escuchar. No se olviden compartir y suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video para más cuentos en la oscuridad.